Esto no es una amenaza existencial para nosotros. En otras palabras, la guerra no se está llevando a cabo contra un enemigo que alguna vez pudiera amenazarnos con la destrucción. Y cualquier disputa que tengamos con Irán no ameritaba una guerra, contrario a lo que algunas personas en Estados Unidos quieren creer. Todo el mundo ve a Irán como una figura heroica en el escenario mundial, porque Irán se ha enfrentado a Estados Unidos e Israel, porque lo que han hecho es lograr una victoria, no atacándonos, sino defendiéndose de nosotros y demostrando que no pueden ser conquistados. Bueno, a todos es un gran honor dar la bienvenida de nuevo al estudio a un invitado habitual desde hace mucho. Este es el coronel Douglas MacGregor, un gran conocedor de todo lo relacionado con la geopolítica y, por supuesto, la guerra con Irán. Coronel, ¿cómo está hoy? Bien, Cyrus Jansen, bien. Sí, es un gusto verlo de nuevo. Coronel, sabe, estamos en la 10ª semana de la guerra con Irán y me gustaría conocer su opinión al respecto. Sabe, hemos visto muchas noticias esta última semana con Trump lanzando la Operación Libertad y luego abandonándola 24 horas después. Ahora estamos viendo un posible acuerdo de paz que, sorprendentemente, es muy similar al acuerdo de Obama, que Trump en realidad dijo que era el peor acuerdo jamás hecho. Dígame qué opina ahora que estamos en la 10ª semana de este conflicto con Irán. Bueno, seguir a la administración o, en realidad, cualquier cosa que pase en Washington ahora mismo es como ver un drama adolescente, ya sabes, sobre la preparatoria o algo así. La gente se está moviendo de manera desenfrenada en muchas direcciones diferentes. Es difícil separar la verdad de la mentira o la ficción de la realidad. De hecho, ni siquiera estoy seguro de que puedan hacer eso ya en la Casa Blanca. El presidente Trump ha engañado a todos con tanta frecuencia sobre lo que realmente está pasando que uno casi se siente tentado a ignorar cualquier cosa que salga de la Casa Blanca. Pero luego te quedas ahí sentado y dices, bueno, no puedo hacer eso. Tengo que escuchar estas tonterías e intentar entenderlas. Creo que estamos a punto de comenzar otra ronda de ataques, o debería decir, comenzar una nueva ofensiva aérea y de misiles. Y la mejor manera de resumirlo es que creo que el presidente Trump se subió al elevador express al infierno y está llevando a todos los que puede con él. Y así es como lo veo, porque no veo ninguna evidencia de que lo que planeamos hacer ahora vaya a producir un resultado diferente de lo que hemos visto hasta ahora. Y sé que hemos reunido, al menos echándole un vistazo, parece que tenemos más poder de fuego esta vez que la última vez. Esto es especialmente cierto para la Fuerza Aérea, con bombarderos ahora en las cercanías del teatro de operaciones o dentro de él, muchas, ya sabes, municiones exóticas, quizás incluso más de las que lanzamos la última vez. Ya sabes, cosas como el arma conjunta de ataque aire-superficie, YASME. Lanzamos, creo, unas 1000 de estas. Creo que vamos a lanzar al menos esa cantidad esta vez. El problema con todo esto es que nada ha cambiado fundamentalmente en cuanto a las posiciones de tu oponente y las capacidades de tu oponente. Así que cuando escucho, ya sabes, cosas como las que escuché ayer, bueno, hay un documento que él afirma que se estaba discutiendo. Luego te das cuenta, en 24 horas, que eso es una completa tontería. No existe tal cosa. Luego vuelves a escuchar, bueno, eso no es del todo cierto. Puede que haya una oportunidad aquí. Y como mencionaste, antes de que saliéramos al aire, esto se parece mucho a la solución de Obama de hace varios años. No sé si algo de eso sea cierto, pero lo que sí sé es que tienes una enorme cantidad de poderío militar, aéreo y naval reunido en la región. No haces eso solo para aparentar. Esto simplemente no va a intimidar a los iraníes. Se encuentran en lo que es el equivalente geográfico de una fortaleza gigante, rodeados de montañas y al sur, desiertos hostiles, algunos de los lugares más calurosos del mundo. Y simplemente no veo que nada de lo que podamos hacer vaya a alterar fundamentalmente su posición. De hecho, creo que esta vez ellos también serán más fuertes que la última vez. Creo que probablemente tendrán una defensa aérea y antimisiles más efectiva. Han recibido mucha ayuda de los chinos. Siguen contando con un enorme apoyo de inteligencia tanto de los rusos como de los chinos. Y creo que lo más importante es que ahora están en una alianza completamente consolidada con Rusia y China. Ahora,
No sé cuál fue el contenido de la conversación reciente entre el presidente Trump y el presidente Putin, pero estuvo en la llamada entre 90 minutos y 2 horas con el presidente Putin. Y el informe ruso que publicarán sugiere que Putin fue muy directo, diciendo, no hagas esto. Esto podría producir algo mucho peor de lo que has experimentado hasta ahora. Así que no lo sé. La tentación de interpretar eso es grande, pero no estoy seguro de qué deberíamos pensar al respecto, excepto decir que él está señalando el tren expreso al infierno. Está diciendo, mira, estás en ese tren. Esto no te va a ayudar. Esto va a empeorar las cosas en todo el mundo. Va a empeorar las cosas para ti. Así que diría que ese es mi resumen rápido de dónde estamos ahora mismo, que realmente no es una muy buena situación. Correcto. Coronel, ¿qué opinas sobre Irán y lo que han estado haciendo durante el último mes? ¿Tiene alguna información de inteligencia? O sea, ¿han estado acumulando más misiles? ¿Realmente han estado preparándose para esta próxima escalada? Porque al principio del conflicto vimos muchos misiles provenientes de Irán, explosiones diarias en Israel, muchos misiles siendo lanzados. Ha estado relativamente tranquilo en las últimas semanas en cuanto al combate, pero creo que, como mencionaste, Estados Unidos está acumulando fuerzas. ¿Está pasando lo mismo en Irán? ¿Han estado construyendo más misiles, requiriendo más drones, preparándose para este próximo movimiento? Sí, yo diría que tal vez incluso más. Sabemos que pasaron al menos 20 años. Algunas personas insisten que 30 años reuniendo la fuerza que tienen hoy, construyendo las instalaciones subterráneas, emplazando capacidades en las montañas y demás. Eso probablemente sea cierto, y creo que siempre consideraron la inevitabilidad de una guerra con nosotros como algo para lo que tenían que prepararse. Ahora siempre han estado confiados en que podrían resistir una guerra con Israel y, más importante aún, hacerle daño a Israel. Pero siempre nos han temido genuinamente y han respetado nuestra capacidad militar. Así que creo que eso ahora se ha reforzado y mejorado. Recuerda, si observas su desempeño durante la guerra de 12 días, hace varios meses, y luego lo comparas con el desempeño más reciente, fueron infinitamente más capaces y letales durante la última fase. Esta vez creo que vas a ver algo similar. Así como dice el presidente Trump, él está trayendo el sistema de misiles hipersónicos superficie-superficie del ejército al teatro de operaciones para su uso. Creo que vas a ver algunas cosas nuevas del lado iraní, gracias, creo, en cierta medida, a China. Y creo que los chinos han hecho no sé cuántos vuelos a Teherán entregando misiles, tecnología y asistencia técnica, numerosos chinos en el terreno, particularmente en el sector de misiles. También, hasta cierto punto, la producción de sistemas no tripulados. Los rusos han estado muy involucrados tratando de ayudar y asistir con defensas aéreas integradas, que realmente no han funcionado tan bien como deberían hasta este momento. Luego, lo otro que no debemos perder de vista es que los rusos han intentado con mucho esfuerzo enviar tanta ayuda humanitaria a los iraníes como les es posible. Y cuando el presidente Trump y su grupo de asesores y simpatizantes dicen, bueno, Irán está en muy mal estado, su moneda está destruida y así sucesivamente, no están equivocados. Pero los iraníes están preparados para ese tipo de daño, lo anticiparon. Y ahora han evacuado todos sus edificios clave. Así que no tengo ninguna duda de que, cada vez que hablamos públicamente, ellos están anticipando el peor escenario posible en este momento y se están preparando para ello. Lo único que creo que podríamos ver esta vez, que no vimos la vez pasada, es el uso de algo de fuerza terrestre. En otras palabras, tenemos varios miles de soldados aerotransportados, paracaidistas y marines que podrían participar en la toma de una isla o quizás atacar incluso algo como Bangladesh. Aunque sea solo como una incursión para demostrar la capacidad, no lo sé, estas cosas son posibles. Lo que no va a pasar es que la Marina de los Estados Unidos navegue por ese estrecho y desafíen a los iraníes, porque saben que terminarán en el fondo, o sin duda, decorando el fondo del Golfo Pérsico. Así que eso no va a pasar, pero creo que podrías ver a los marines y paracaidistas usados de alguna manera.
Creo que esa es una idea igual de mala. Pero, ya sabes, solo estoy diciendo esto. Esto, creo, es bastante posible. Así que eso es todo. Y todo el mundo quisiera que pasara otra cosa, la paz. Quiero decir, si escuchas a la gente del CCG, el Consejo de Cooperación del Golfo, personas de Bahrein, de Kuwait y de otros lugares, han dicho que el daño es horrible. Y si sufrimos daños aún peores a partir de este momento, pasará una década o más antes de que nos recuperemos. Así que no hay buenas noticias económicas para el mundo, y yo diría que tampoco para nosotros al salir de todo esto. Pero eso no parece detener al presidente Trump. Sí. Coronel, me gustaría hablar sobre esta Operación Libertad que lanzó el presidente Trump. Él dijo, ya sabes, anunció esto, que Estados Unidos iba a escoltar personalmente barcos por el estrecho de Hormuz. Creo que eso fue en gran parte para, ya sabes, calmar los mercados petroleros. Y luego, por supuesto, dentro de 24 horas se anunció que no iba a ser la Marina la que realmente iba a escoltar. Van a estar proporcionando estas señales de GPS. Y luego, por supuesto, dentro de esas 24 horas también vimos a Trump decir que en realidad vamos a pausar la campaña. ¿Cuál fue todo el asunto con la Operación Libertad? Y ya sabes, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, Cyrus Jansen, creo que tenemos que aceptar la realidad de que nunca ha habido una estrategia viable o coherente para esta campaña. Quiero decir, sinceramente, lo he analizado y, ya sabes, con cierta frustración he tratado de encontrar un propósito muy específico, un método, una estructura de estado final que diga que el propósito es X. Creo que el propósito inicial era, o vamos a bombardear en apoyo de todos estos miles de personas que se están levantando en oposición al gobierno. Y por supuesto, para pensar en esos términos, tenías que escuchar a los israelíes. Y los israelíes, por supuesto, son mentirosos descarados sobre todo este tipo de asuntos. Y ellos crearon la ilusión, creo, en la cabeza del presidente Trump y en las cabezas de otros en Estados Unidos, de que había millones esperando la oportunidad de sacar sus cuchillos y palas e en enfrentarse a las balas. Eso no es cierto. Eso realmente nunca ha sido cierto. Ahora, eso no significa que no haya oposición en el país, absolutamente. Pero la oposición no era del tipo que se presentó y no mataron a 30,000 personas. Creemos que fueron 3,400, lo que incluye a 400 policías. Ahora, ¿cómo murieron los 400 policías que intentaban controlar la manifestación? Bueno, Assad y la CIA introdujeron armas de contrabando en el país, las repartieron y eso en realidad dirigió parte del fuego. Así que esto no fue una especie de levantamiento espontáneo en Teherán. Esto fue algo muy provocado por nosotros. Y le dijeron al presidente Trump que esto funcionaría. Bueno, eso no tenía ninguna posibilidad de funcionar, y en ese momento él estaba preparado para lanzar ataques. Estaba tan convencido de que esto podría funcionar. No funcionó, así que luego cambiaron su objetivo a, bueno, la decapitación, ya sabes, un cambio de régimen desde arriba, porque, una vez más, los israelíes prometieron, si haces esto y matas a estos individuos, todo esto se vendrá abajo. Eso es porque los israelíes han tomado la posición desde el principio de que Irán era muy parecido a los estados árabes, otros constructos artificiales, muy parecido a Israel, que surgieron después de la Primera Guerra Mundial. Y ese no es el caso. Irán es un estado civilizatorio. Ha existido por más de 2000 años y la gente allí lo siente muy profundamente. Así que eso no es en absoluto cierto. Eso fracasó, pero sí bombardeamos para lograrlo. Y cuando quedó claro que eso no iba a suceder, empezamos a buscar otros objetivos. Y el tipo de, yo diría, la metodología, cambió de decapitación a destrucción generalizada dirigida a la desintegración del Estado iraní. Bueno, eso fracasó. Se nos acabaron las misiones poco convencionales. Nuestros inventarios para todo lo demás estaban bajos, así que declaramos un alto al fuego. Una vez más, todos mintieron y dijeron, oh, bueno, ellos están suplicando por esto. Están de rodillas, necesitan esto. Eso realmente no era cierto. Esto no es una amenaza existencial para nosotros. En otras palabras, la guerra no se está llevando a cabo contra un enemigo que alguna vez pudiera amenazarnos con la destrucción. Y cualquier disputa que tengamos con Irán no ameritaba una guerra, contrario a lo que algunas personas en Estados Unidos quieren creer.
Quieren creer que los iraníes han estado conspirando para matarnos a miles desde siempre. Eso simplemente no es cierto. Y lo que hicieron durante nuestra ocupación de Irak es algo que nosotros mismos hemos hecho en el pasado. Cuando los franceses estaban en México, ayudamos a la resistencia contra los franceses en México. Porque eso es lo que haces cuando una potencia extranjera se mete en un país vecino que representa una amenaza para ti. Ayudas a la población local que quieren rebelarse contra eso y expulsar a esa potencia. Así que eso es básicamente lo que hicieron. Pero no construyeron todos los artefactos explosivos improvisados. Le enseñaron a algunas personas cómo hacerlo, y la gente dentro de Irak fue la que construyó los artefactos explosivos improvisados. También acudieron en nuestra ayuda algo que nadie se molesta en señalar. De hecho, el general Soleimani, a quien nos esforzamos en asesinar, fue fundamental para lograr la paz con la comunidad chiita en el sur, y trasladando a este mulá, que había sido una espina para todos, fuera de Irak y enviándolo a Qom para estudiar teología. Esto provocó, no por sí solo, pero sí fue una gran parte de este tipo de repunte. El éxito, que tuvo mucho más que ver con el dinero que se repartía entre figuras clave en Irak y también con el trabajo que realizó Soleimani en el sur de Irak. De todos modos, el punto es que ignoramos esas cosas. Y luego, si ignoramos completamente la guerra entre Irak e Irán, los iraníes perdieron a más de 800,000 personas. Eso es casi 1,000,000. Y esto no doblegó a Irán. ¿Qué esperamos? Supongo que esperamos lo imposible, así que creo que vamos a volver a entrar esta vez. Y vas a ver que el propósito es destruir el Estado iraní, hacer que su sociedad colapse, arruinar su economía, causar el máximo daño. Eso significa que todo vale. Los objetivos van a incluir cualquier cosa que pueda estar remotamente conectada de cualquier manera posible con el potencial militar. Así que supongo que eso significa todo, absolutamente todo. Fábricas que producen juguetes, fábricas que producen cualquier cosa. Esto es lo que pasa en estas campañas aéreas y de misiles. Entonces, mientras tanto, usaremos estas tropas terrestres para tratar de crear la ilusión de que hemos tenido éxito. Mira, controlamos esta isla dentro del Estado, dentro del Golfo. Creo que terminaremos perdiendo a mucha gente innecesariamente, porque controlar pequeñas islas, lo cual pudo haber hecho una diferencia hace 100 años, ahora no hace ninguna diferencia porque no tiene profundidad. No puedes proteger a nadie ahí. Entonces, mientras tanto, la situación global, el panorama global, es simplemente horrible. Esta mañana estaba viendo las condiciones en la India porque quería saber cuánto cuesta un barril de petróleo ahí. Está a $118 el barril y sigue subiendo. Cuando se trata de combustible para aviones, otros tipos de destilados, diésel, el mundo está en serios problemas. Y nosotros también, por cierto, nos vamos a quedar sin diésel antes de quedarnos sin gasolina. Y aunque estamos en mejor situación y seguimos hablando de nuestra supuesta independencia energética, la verdad es que nuestros tanques de almacenamiento no están vacíos, pero estamos muy por debajo de donde quisiéramos estar aquí al inicio del verano. Y no va a tomar mucho tiempo para que agotemos lo que tenemos en reserva. Eso va a molestar a mucha gente. Todos olvidan que el diésel mueve los camiones. Tus camiones entregan todo. Las aerolíneas están colapsando y vamos a ver miles de vuelos cancelados día tras día, semana tras semana. Ahora, eso puede ser tratado por algunas personas como, bueno, eso no es más que una molestia temporal. Un costo menor si sirve para destruir a Irán, que podría obtener un arma nuclear y amenazar al mundo entero. Bueno, eso es una tontería. Eso es pura basura. Ellos nunca han querido realmente un arma nuclear. Y no estoy seguro de que realmente quieran una ahora, aunque sospecho que la construirán en este punto, igual que muchos otros países, porque así es como nos mantienen a nosotros y a los israelíes fuera. Pero mientras tanto, ¿cuál es el impacto en otros lugares que creo que nadie está entendiendo realmente? Quiero decir, si miras a China ahora mismo, mira a Pekín y Moscú, ambos concluyeron. No podemos dejar que Irán caiga porque es perfectamente obvio que estos líderes peligrosos y desequilibrados en Occidente, especialmente en Washington, querrán ir tras nosotros. Así que tenemos que mantenernos del lado de Irán. Y recuerda,
existía esto de lo que la gente hablaba, que iba a ser como el punto de apoyo de los BRICS, una alianza entre Rusia, India y China. Bueno, creo que eso ha cambiado ahora. Ahora es Rusia, Irán y China. Irán es un estado en primera línea, justo en la línea de fuego de las fuerzas estadounidenses e israelíes, así como las fuerzas europeas y estadounidenses mantienen a Rusia en la línea de fuego. Así que creo que lo primero es entender que el presidente Trump quiere ir a Pekín. ¿Qué va a encontrar en Pekín? Bueno, creo que va a encontrar a mucha gente que está extremadamente enojada y descontenta con todo lo que ha hecho. ¿Sabes? Si espera que el presidente Xi cumpla con cualquier demanda que haga, está fuera de sí. Pekín acaba de anunciar que las empresas chinas no van a acatar las sanciones estadounidenses sobre sus refinerías, especialmente aquellas vinculadas al comercio de petróleo iraní, incluyendo a la gran empresa, creo que se llama Hengli Petrochemical. Esto es un cambio radical en las relaciones entre Pekín y Washington, porque, por más molestas e irritantes que fueran las aranceles, creo que hemos visto que los chinos estaban dispuestos a hacernos concesiones en muchos de estos temas de comercio, intercambio y aranceles. Eso se acabó. China está endureciendo su control sobre el comercio con Estados Unidos. Está ampliando los controles de exportación sobre minerales críticos. Está reforzando sus propias cadenas de suministro y su poder para influir en las relaciones con el resto del mundo. En otras palabras, está reduciendo de manera constante su inversión en Estados Unidos. Está deshaciéndose de nuestros bonos del tesoro, nuestra deuda, y está reasignando reservas hacia activos más sólidos, particularmente el oro, y reduciendo la dependencia del comercio estadounidense. Esto es muy peligroso porque importamos mucho de China. Y puede que en algunos aspectos no haga mucha diferencia para nosotros militarmente, pero sin duda va a afectar al consumidor estadounidense. Así que creo que la creencia fundamental del presidente Trump en la utilidad de la fuerza y el poder militar estadounidense para moldear nuestra política exterior ha sido un desastre. Lo único que necesita aprender antes de ir a Pekín es algo que no puede aprender, y eso es un poco de humildad, porque en realidad necesitamos la ayuda de los chinos. Necesitamos desmilitarizar nuestras relaciones con China y el resto de Asia. Asia actualmente está muy harta de nosotros, cansada de nosotros, prefieren hacer negocios sin nosotros. Eso sería una catástrofe, pero ¿cómo logras que el presidente Trump llegue a ese punto? Sabes, el presidente Trump siempre me recuerda, francamente, a Winston Churchill. Winston Churchill tenía muchas cualidades positivas, pero también tenía algunas muy negativas. Y no le gustaban los hechos cuando contradecían su punto de vista, cuando contradecían sus posiciones, sus políticas, quiero decir, simplemente se negaba a aceptarlos. Creo que el mejor ejemplo fue cuando Mountbatten fue a la India para gestionar la independencia de la India del control imperial británico. Al final hizo un trabajo bastante bueno, no fue perfecto, regresa a Gran Bretaña y Churchill está furioso, ni siquiera quiere hablar con él, no quiere reunirse con él. Bueno, eso es algo parecido a Trump, pero la liquidación del Imperio Británico era una necesidad absoluta porque estaban en bancarrota. Su relación deuda-PIB era del 240%. No podían costear la atención médica para su propia población. No creo que el presidente Trump esté considerando todos estos factores ni dándoles el peso adecuado. ¿Sabes? Lo que sucede aquí en Estados Unidos es, en última instancia, mucho más importante que cualquier cosa que ocurra en el extranjero. Cuando dice que no dependemos del Golfo Pérsico, tiene razón. Entonces, ¿qué estás haciendo? Bueno, todos sabemos lo que él está haciendo. Él está librando una guerra por Israel. Y esto es un desastre. Coronel, tocó un tema importante ahí que es, por supuesto, China, y mencionó brevemente que China básicamente le ha dicho a Washington, no vamos a hacer caso a sus exigencias ni a estas sanciones. Por ejemplo, si no quieren que importemos petróleo iraní, no vamos a hacer caso a eso, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Hable sobre la importancia de eso. Quiero decir, esto realmente creo que es un movimiento muy grande por parte de China, básicamente plantándose en el escenario mundial.
¿Eso realmente demuestra que China tiene mucho más poder y que simplemente no va a aceptar estas amenazas de Donald Trump? Bueno, eso debería demostrarle eso al presidente Trump y a Washington. No estoy seguro de que así sea. Espero que sí, porque China está convirtiéndose rápidamente en la potencia dominante. ¿Y cómo se convirtió China en la potencia dominante? Interviniendo en países ajenos, bloqueando los puertos de otros países, destruyendo las cadenas de suministro en regiones ajenas. No. Se ha convertido en la potencia dominante, enfocándose exclusivamente en el comercio y construyendo su propia prosperidad. Parece que no lo entendemos. Eso es lo que hicimos nosotros. Hasta que nos involucramos en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Hicimos exactamente lo mismo. Evitamos conflictos innecesarios y fortalecimos nuestra propia fuerza, nuestra propia infraestructura. Hoy en día, la gente va a China y dice, vaya, es impresionante, Doc, no te imaginas cómo es. Yo les digo, no, lo sé, eso es lo que la gente decía de nosotros en algún momento. Pero hemos tirado todo eso a la basura, y no parece haber un final para esto en este momento. Es casi como si hubiéramos decidido depender completamente de intimidar a las personas para llegar a acuerdos con ellas. Eso es catastrófico, así que creo que Pekín ahora mismo nos ha visto embarcarnos en una serie de políticas suicidas. Y la política suicida más grave hasta ahora es esta guerra en nombre de Israel, no solo contra Irán, sino efectivamente contra cualquiera que no le guste a Israel, porque Israel pasa la mayor parte de su tiempo matando a sus vecinos inmediatos. Así que en realidad les hemos quitado la carga de tratar directamente con Irán. Así que pueden ocuparse de otros que no les agradan, a quienes quieren asesinar en masa o expulsar, como la gente en Gaza, la gente en Cisjordania, la gente en el sur del Líbano. Y eso no es, de ninguna manera, el final. Ellos llevan el parche del gran Israel, y eso te dice que quieren todo lo que está en Jordania, el Sinaí y hasta el Nilo. Así que lo que tampoco estamos viendo son a los turcos y a los egipcios que están al margen de esto. Sus poblaciones quieren destruir Israel. Los líderes son mucho más cautelosos y han ejercido una gran moderación. ¿Cuánto tiempo más continuará eso? ¿Y quién realmente piensa que una vez que este asunto termine en el Golfo y terminará con Irán, ya sea que termine con estruendo o con un gemido, eso es una incógnita, pero va a terminar? ¿Quién piensa que Israel seguirá siendo Israel cuando esto termine? Que todos dirán, bueno, eso es maravilloso, ahora podemos volver a la normalidad. No. Este es el verdadero mensaje que Irán le está enviando a todos. Lo normal se acabó. El status quo se acabó. Los árabes están diciendo que ya no existe Sykes-Picot. Eso ya murió. Y Sykes-Picot fue fundamental para la creación de Israel. Así que simplemente, ya sabes, es incomprensible para mí que nadie pueda ver más allá de sus narices en Washington. Todos en este momento están tratando de averiguar si estamos atacando los objetivos correctos. No se han dado cuenta de que no importa cuántos objetivos ataques. Estas personas no se van a rendir. ¿Y por qué habrían de hacerlo? Es su país. Así como, ya sabes, los iraníes publicaron un conjunto de regulaciones. No sé si viste el documento donde describen el futuro del estrecho de Hormuz. ¿Lo viste? Todavía no. Donde hablan sobre la nueva autoridad para el estrecho, que al principio se ven a sí mismos como esa autoridad, pero luego dicen que esto se va a volver internacional. Otros en la región van a tener que involucrarse con esto. Otras grandes potencias. Muy inteligente. Absolutamente correcto. Necesitamos una nueva autoridad para definir cómo se maneja esto. Después de la Primera Guerra Mundial, en 1926, surgió algo así llamado la Convención de Montreux. Y eso básicamente decía, turcos perdieron la guerra, pero controlan el estrecho. Y así es como queremos que se comporten. Y estas son las cosas que dicen que quieren. ¿Lo aceptan? Dijeron que sí. Nunca hemos tenido ningún problema con los turcos por el Bósforo. Y creo que esto es exactamente lo que los iraníes están buscando en este momento. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir rotundamente que no. Porque desde nuestro punto de vista, si eres el presidente Trump, eso es rendirse.
Entonces, ¿cómo superas este tipo de bloqueo mental que dice que todo debe decidirse por nuestra fuerza, nuestro interés, nuestras exigencias, incluso cuando no tenemos ningún interés en el estrecho de Hormuz, aparte de tener libre acceso a él, como todos los demás, lo cual teníamos antes de la guerra? Correcto. Coronel, tengo una pregunta interesante. Ayer vimos al secretario de Estado, Marco Rubio. Él básicamente se dirigió a la nación y dijo, nuestro objetivo ahora con esta guerra es llegar al punto en que el estrecho de Hormuz esté abierto, tal como lo estaba al principio de la guerra. Quiero decir, ¿no es eso una declaración notable? O sea, ¿no es eso Estados Unidos admitiendo un fracaso total en esta guerra? Porque básicamente queremos regresar a las condiciones del 27 de febrero. Ese fue el momento en que el estrecho de Hormuz estaba abierto. Pero supongo que ahora, como has dicho, Irán ya presentó un plan diciendo, miren, va a haber una autoridad futura y así es como vamos a manejar esto. Así que dime qué opinas sobre el comentario de Marco Rubio. En este momento, en el mundo, todos excepto Estados Unidos, Israel y quizás los Emiratos Árabes Unidos, que han resultado ser aliados taimados pero firmes de Israel, todos en el mundo ven a Irán como una figura heroica en el escenario mundial, porque Irán se ha enfrentado a Estados Unidos e Israel. Así que eso es lo primero que hay que entender. Desde el punto de vista del resto del mundo, escuchar a Rubio decir esto provoca risa por la razón que acabas de mencionar. Bueno, eso es lo que teníamos antes de que hicieran la guerra contra Irán. Pero aquí en Estados Unidos, puede que tristemente eso no se entienda. Habrá muchas personas que digan, bueno, eso es cierto. Pero lo que Rubio realmente quería decir era que querríamos estar abiertos, pero en nuestros propios términos. Los términos de Irán son inaceptables. Aunque es un hecho que Irán controla la mayor parte de la costa en el Golfo Pérsico, ellos son quienes más tienen en juego respecto a lo que sucede en el Golfo. Ellos viven ahí, nosotros no vivimos ahí. No tenemos mucho en juego ahí, así que volvemos a donde estábamos antes. ¿A quién quieres engañar, secretario Rubio? Ahora, él sabe que está engañando al pueblo estadounidense. Y hasta ahora se ha salido con la suya. El presidente Trump también. Me encuentro con gente todo el tiempo. Les pregunto, ¿qué piensan? Oh, deberíamos aplastar a esa gente. ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué? Oh, bueno, hemos tenido problemas con ellos durante años. Solo necesitamos terminar esto y aplastar la presencia de Irak, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si Rusia y China deciden que aplastarlos es inaceptable? Porque si alguna vez llegara a eso, creo que Rusia y China intervendrían directamente. Y no hay nada que les impida hacerlo. ¿Qué se va a interponer en el camino de Rusia y China? Oh, bueno, enviaremos nuestra marina y fuerza aérea. Está bien. Bueno, mira lo que ha costado lidiar con Irán. La mayor parte de la Marina de los Estados Unidos, de una u otra manera, ha tenido que desviar su atención, sus recursos, su personal hacia la región del Golfo Pérsico, hacia el Mar Arábigo, el Océano Índico. Si eso es lo que se necesita para lidiar con Irán, que gasta un 1% o una fracción de lo que nosotros gastamos en defensa, entonces eso sugiere que si tenemos que enfrentarnos a Rusia y China, estamos fritos. La gente no es inteligente, no piensan en esos términos. Somos la mayor potencia del mundo. O sea, esto suena como Gran Bretaña antes de la Primera Guerra Mundial, cuando los británicos solían cantar en los bares. Tenemos los hombres, tenemos los barcos, también tenemos el dinero. Así que podemos ir y hacer lo que queramos. Y gran parte de lo que llamamos poder británico en el Imperio Británico murió en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial por nada, contra personas que nunca fueron sus enemigos. Y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Las personas que viven en Irán o Persia no son, por definición, enemigas de Estados Unidos. Sí, ese es un muy buen punto. Coronel, quiero hablar un poco sobre el bloqueo porque he visto algunos análisis interesantes. Hay un economista del FMI llamado Robin Brooks. Se ha pronunciado mucho en Twitter, básicamente diciendo que el bloqueo de Estados Unidos ha sido un éxito tremendo.
De hecho, él está defendiendo que esto es lo que deberíamos haber hecho con Rusia en la guerra entre Rusia y Ucrania. Y según su teoría, dice que si Estados Unidos continúa con el bloqueo, básicamente vamos a destruir la economía iraní. Van a venir de rodillas suplicando por un acuerdo y todo lo que necesitamos hacer es continuar con este bloqueo. ¿Por qué está fallando eso? ¿Por qué está fallando esa teoría? ¿Cómo dijiste que se llamaba este hombre? Robin Brooks. Robin Brooks. No conozco a esta persona. Probablemente necesita ver algunos mapas y entender algo. Cuando bloqueamos Cuba, lo llamamos una cuarentena, pero en realidad fue un bloqueo. De manera rutinaria, desplegábamos 180 barcos. Cuba era una isla, bloquear Cuba era posible. Hay personas que analizaron la Segunda Guerra Mundial y lo descubrieron después de la guerra. De hecho, fue el almirante Nimitz quien lo insinuó. No entendíamos la letalidad y la capacidad de los submarinos. Si hubiéramos tenido 200 submarinos al principio de la guerra, podríamos haber bloqueado a Japón y haberlo hecho rendirse por hambre. Sí, Japón es un conjunto de islas. Sí, eso evidentemente es posible. Irán no es una isla. Eso es lo primero que Robin Brooks necesita entender. En segundo lugar, Irán tiene fronteras con otros países. Estos países, en general, son amistosos y absolutamente no hostiles hacia Irán. Él no entiende el proyecto de la franja y la ruta, que ahora ha puesto líneas de ferrocarril que llegan hasta Bandar Abbas desde Rusia y Asia Central, que transportan todo tipo de mercancías y que incluso pueden transportar combustible. Luego tienes otras rutas que atraviesan Pakistán, directamente por Pakistán hasta llegar a China. Y luego tienes puertos marítimos. Hay un puerto marítimo construido por los chinos en la costa de Pakistán llamado Wagrat. Y ese puerto marítimo en particular está a solo 54 millas de la frontera con Irán. Así que puedes desembarcar todo tipo de suministros, incluyendo comida y otros recursos críticos ahí, que pueden ser transportados en camiones desde ahí, a través de Pakistán, directamente a Irán. Ahora, supongo que podrías entonces comprometer a la mayor parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para que vuele por toda la región las 24 horas del día, los 7 días de la semana, tratando de atacar cualquiera de estos lugares y destruir esas rutas. Ya tenemos a la mayor parte de la Marina comprometida, así que supongo que podemos comprometer a la mayor parte de la Fuerza Aérea. No creo que funcione. ¿Sabes? También hay rutas que cruzan directamente el mar Caspio hacia Rusia desde Irán. Y finalmente, volvemos a Turquía. Este es el enorme gorila de 200 o 250 kilos en la habitación del que nadie habla, el verdadero poder militar del pasado y del futuro en la región. ¿Cuánto tiempo más se quedarán al margen antes de que finalmente digan que ya es suficiente? Esto simplemente no tiene ningún sentido. E incluso ese bloqueo de Cuba, que incluyó 180 barcos de superficie, también incluía algunos submarinos, incluía muchísimos aviones. Había 8 portaaviones involucrados en eso. 4 eran lo que consideraríamos portaaviones estándar y 4 eran cazas submarinos. Estábamos justo al lado del territorio continental de Estados Unidos. El Caribe era, en efecto, un charco que controlábamos. No controlamos todo ese espacio oceánico. No controlamos el Mar Rojo. Actualmente, no controlamos el Golfo Pérsico. No controlamos el Caspio. No estoy seguro de que podamos afirmar que controlamos el Mediterráneo Oriental y no tenemos los barcos para hacerlo. Y todos pasan por alto que, ya sabes, envías un barco hacia otro barco, lo detienes, lo inspeccionas, lo abordas. Luego tienes que asumir la custodia de eso, dependiendo de lo que decidas. Hay todo tipo de problemas con esto. Ni siquiera es una opción legal inteligente para nosotros en este momento. No tiene en cuenta los recursos disponibles. Nos estamos extralimitando otra vez. ¿Sabes? Nos hemos estado extralimitando demasiado y esto es otro exceso. Así que no, creo que eso es absolutamente una locura, para ser directo. Sí, absolutamente. Gracias por traer el análisis de un experto. Estoy de acuerdo contigo. Podría ser una oportunidad potencial si fuera una isla, pero con las fronteras terrestres, y también olvidamos el tamaño de Irán, ¿verdad? 4 veces el tamaño de Irak. Es un país muy, muy grande, con relaciones tremendas con sus vecinos, la iniciativa de la franja y la ruta, ferrocarriles. Quiero decir, hay muchas opciones ahí para Irán.
Coronel, tengo una pregunta interesante. Sabe, hoy, en el momento de este reporte, es 6 de mayo, ¿está Irán en una posición más fuerte hoy que la que tenía el 27 de febrero? Esta guerra básicamente solo ha permitido que Irán emerja realmente como una nueva potencia mundial en este nuevo mundo geopolítico. Creo que se puede argumentar eso. Creo que, desde el punto de vista del resto del mundo, Irán ha vuelto a entrar en escena como una gran potencia, algo que, francamente, no había hecho en un par de cientos de años. Y va a permanecer en esa posición durante algún tiempo más, porque lo que han hecho es lograr una victoria no atacándonos, sino defendiéndose de nosotros y demostrando que no pueden ser conquistados. Y eso es una declaración muy importante. Eso es algo que Abraham Lincoln trató de decirles a los estadounidenses. Por cierto, antes de él, Andrew Jackson lo hizo. Y Andrew Jackson dice, ya sabes, el único problema que tenemos en este país son otros estadounidenses. Si decidimos matarnos entre nosotros, podemos destruir este lugar, pero nadie puede enfrentarnos. Somos demasiado grandes. Sabes, nadie puede llegar a nuestras costas fácilmente y marchar por todo el país. Se agotarían. No tienen suficientes fuerzas. Andrew Jackson tenía razón. En este momento, lo mismo es en gran parte cierto para Irán. Cuando escucho a la gente decir que necesitamos invadir Irán, no tienen idea de lo que están diciendo. Si ves lo que se necesitó para llevar a cabo la invasión de Normandía, las fuerzas que se requirieron, ¿y qué hicimos? Fuimos desde la costa norte de Francia y la costa sur de Francia hasta llegar a la frontera con Checoslovaquia. Bueno, si hicieras eso en Irán, ni siquiera llegarías a la mitad del territorio iraní. Estarías en algún lugar en medio, probablemente en un desierto. O si intentaras entrar al país y trataras de hacerlo desde el norte o desde el oeste, entonces estarías atravesando algo que se parece a las montañas rocosas. Es como, bueno, vamos a marchar a Leadville, Colorado desde Colorado Springs. Eso es bastante duro. Es un trayecto muy largo. Vas subiendo miles de pies y es una distancia larga para sostenerte y te pueden cortar en cualquier cantidad de lugares diferentes. Todo esto simplemente no es posible. Este asunto de que no podemos ser conquistados es importante. Los rusos le demostraron eso a Napoleón y tenían razón. Después, más adelante en su historia, se lo demostraron a los alemanes. Y creo que los iraníes pueden decir lo mismo. No podemos ser conquistados. Ahora, eso te lleva a las armas nucleares. Bueno, el uso de un arma nuclear está descartado. Y gracias a Dios, el presidente Trump lo dejó muy claro en una conferencia de prensa hace poco. Y me alegra que lo haya hecho. De acuerdo. De acuerdo. Ahora que el arma nuclear ya no está sobre la mesa, como lo señaló el presidente Trump, y estoy de acuerdo, le agradezco mucho que lo haya dicho, ¿cuál es una salida viable de esta catástrofe para Estados Unidos? ¿Sería simplemente admitir que cometimos un error, tratar de volver a lo que era antes, pero ahora darnos cuenta de que hay una nueva autoridad, que Irán tiene ese poder global? Digo, ¿ves que eso pueda suceder? Digo, mencionaste antes que probablemente lo más seguro es que en algún momento veremos una invasión terrestre. ¿Cuál es la salida más fácil de esto que Donald Trump claramente necesita? Bueno, lo he dicho varias veces. Y, ¿sabes? No sé si el presidente Trump está receptivo a este tipo de cosas. Me da la impresión de que en los últimos 4 o 5 años se ha vuelto mucho más rígido en su forma de pensar y en su mentalidad que el hombre que yo recuerdo. No era tan rígido la última vez que hablé con él en 2020 para nada. Era mucho más abierto de mente. Y en ese momento lo describiría como singularmente desinteresado en arrastrar a Estados Unidos a otra guerra. Todo eso ha cambiado ahora. Pero si estuviera hablando con él, le diría que lo que tiene que hacer es muy directo, muy sencillo. Vas al podio en Washington, D.C. y haces un anuncio. Dices, quería hablar con el pueblo estadounidense. De hecho, lo que yo haría sería hacerlo desde el despacho Oval y hablaría con el pueblo estadounidense. No perdería el tiempo con ese cuerpo de prensa de Washington, que sé que de todos modos odia. Así que simplemente entra al despacho Oval y haz un anuncio a las 8 o 9 de la noche para que todos puedan verlo. Solo digo, he revisado todo lo que hemos hecho contra Irán hasta este momento. Es muy claro que hemos causado un daño enorme y que este daño no se revertirá rápidamente.
Pero también está claro que lo que hemos hecho no va a lograr nuestros objetivos finales. Así que he decidido suspender todas las operaciones militares futuras por las siguientes razones. Número 1. No vamos a lograr lo que queremos con nuestro poder militar. Eso está claro. Número 2. Lo que hemos hecho es dañar la economía global. Y eso no era algo que yo quería. Y todavía no lo quiero. Y quiero que el mundo tenga acceso a todo lo que hay en el Golfo Pérsico. Fertilizantes, alimentos, materias primas, combustible, todo. Tenemos que terminar con esto de inmediato porque nuestros amigos han sido perjudicados. India, Japón, Taiwán, incluso China, Corea, Vietnam, Indonesia, Tailandia. No queremos lastimar a esa gente, no queremos lastimar a nuestros amigos y aliados europeos. Así que voy a detener esto de inmediato. Estoy ordenando a CENTCOM que retire nuestras fuerzas. Nos vamos. Y exhortamos a los iraníes a abrir el estrecho para que todos puedan tener acceso. Finalmente, voy a hablar con algunos de nuestros amigos cercanos y pedirles ayuda para encontrar una manera de avanzar con Irán que no incluya un conflicto militar directo. En otras palabras, necesitamos resolver nuestras disputas de otras maneras. Gracias por esto, por escucharme. Ten en cuenta que lamento cualquier daño que se haya causado hasta este punto, pero la mejor manera de remediarlo es terminarlo. Y eso es lo que estoy haciendo. Gracias. Que Dios bendiga a Estados Unidos. Cambio y fuera. Creo que eso funcionaría porque la mayoría de los estadounidenses lo recibirían bien. Ahora, no será bien recibido por héroes de combate como Lindsey Graham y otros. Van a decir, oh, esto es una rendición total. No, no lo es. Es afrontar los hechos con franqueza. Pero, ya sabes, eso es algo que él no está inclinado a hacer. Yeah. Bueno, solo podemos esperar que el presidente Trump llegue a esa conclusión en algún momento, pero coronel, solo quiero agradecerle mucho por sus valiosos análisis. Sabes, acabamos de ver esta semana por primera vez que los medios tradicionales finalmente informaron que las bases militares de Estados Unidos fueron atacadas en las primeras etapas. Pero claro, no, usted vino a nuestro podcast muy pronto y fue uno de los primeros en admitir eso. Y por eso lo tenemos en el programa, porque usted brinda los análisis que los medios tradicionales no están aportando. Y solo quiero agradecerle por su increíble trabajo. Y por último, solo dígale a todos dónde podemos seguir su trabajo. He estado siguiendo su nuevo Substack. Es increíble. Me encantan sus artículos. Así que solo díganos dónde podemos seguir sus valiosos análisis y su trabajo. Bueno, gracias por eso. Sí, el Substack McGregor Warrior realmente vale la pena que la gente lo lea. Estoy tratando de escribir cosas nuevas y publicarlas cada semana, especialmente mientras la guerra continúa. Y estoy tratando de ofrecer una perspectiva diferente, aunque hay otras buenas personas allá afuera planteando argumentos similares, pero aún así, ese es un lugar. También les pediría a las personas que visiten mi sitio web, donde prácticamente todo lo que he dicho o hecho está publicado. Y luego, ya sabes, la conversación nacional. Hemos estado esperando que esta guerra se resuelva de alguna manera antes de pasar a la acción de lleno. Pero la conversación nacional realmente trata de encontrar una nueva manera de avanzar. Queremos explorar cuáles son las opciones porque realmente queremos un tercer partido, para ser directos. ¿Sabes? Creemos que los dos partidos nos han fallado. Y muchos estadounidenses con los que hablamos nos dicen eso. Queremos ofrecer una alternativa. Si podemos o no, no lo sé. Pero creo que, basándonos en muchos eventos de los últimos años, cada vez más personas están empezando a entender esto. Y yo soy una de esas personas que lo cree. Crecí rodeado solo de demócratas en Filadelfia. Y eran personas decentes. Creían en el país tanto como cualquiera de los republicanos que conocía. Creo que podemos unir a estas personas y forjar un camino diferente hacia el futuro. Sí, también estoy de acuerdo contigo. Así que todos vamos a poner los enlaces al sitio web del coronel McGregor, su Substack, y también es bueno seguirlo en Twitter. Les animo a todos a seguir esas tres fuentes. Coronel, gracias de nuevo por sus valiosos análisis y por su tiempo hoy. Y esperamos darle la bienvenida de nuevo al programa en el futuro, mientras seguimos hablando de este mundo loco en el que vivimos. Gracias, Cyrus Jansen. Te lo agradezco, gracias a todos y esperamos verlos pronto en nuestra próxima entrevista.